Darle la bienvenida a este encuentro de Mujeres Haciendo Teología en Abya Yala, ¿verdad? Cada 6 semanas nos encontramos y estamos ahora aquí. Tenemos 3 hermanas que van a presentar, ya ellas están conectadas, así que podemos empezar. Y yo había preparado para este encuentro unos minutitos que nos puede dar mucha alegría. Es una canción que me la compartieron y me he quedado maravillada de esta porque es más o menos lo que hacemos, ¿verdad? Como nosotras y las siguientes generaciones que estamos haciendo teología, es ser ancestras y a través de esta canción, pues conectarnos con nuestras ancestras, con nuestras abuelas, para poder también, bueno, hacer teología ahora en comunidad. Las abuelas dicen que las abuelas cuidaban de la tierra, sabían de medicina y leían las estrellas. Dicen que curaban con los elementos y que transformaban las plantas en ungüentos. Vengo de una tribu de mujeres que traen en la memoria magia y saberes. Vengo de una tribu de niñas y abuelas que danzan a la luna y aman a la tierra. Dicen que las abuelas trenzaban la tristeza, pedían a la diosa por dicha y conciencia, para que tejamos días de belleza, porque un día seremos las ancestras. Vengo de una tribu de mujeres que traen en la memoria magia y saberes. Vengo de una tribu de niñas y abuelas que danzan a la luna y aman a la tierra. Presentarles a Charo, ¿verdad? Ya usted la conoce, es muy famosa aquí en la comunidad, pero un poquito de su Mm. trabajo, ella nos va a compartir, pero la reseña de Charo, Charo Rosales, es comunicadora, investigadora de género y defensora de los derechos humanos de las mujeres. Ha trabajado en los últimos 20 años en temas de género y teología. eh, con más de 250 iglesias de distintas denominaciones del continente, de Ayala, en diferentes lugares. Y vamos a invitar a Charo, a ser la primera en esta invitación de 3 grandes teólogas, ¿verdad?, de nuestra comunidad que van a compartir. Así que, Charo, tienes el micrófono. Nuevo, entonces, usaré estos minutos que tengo de la mejor manera posible y entonces voy a estar tocando 3 puntos. Uno, quién soy y de dónde vengo. Dos, sobre mi incursión en los caminos de las comunidades de fe. Y tres, relativo al quehacer en el tema género con las diferentes iglesias y denominaciones con las que he trabajado. ¿Quién soy y de dónde vengo? Ahora que Jenny quería poner el video de las ancestras, les cuento que mi mamá, producto de mi abuela materna, ha tenido siempre una espiritualidad muy práctica, resumida en el siguiente compendio teológico familiar. Eh, no hacer a otros lo que no nos gustaría que nos hicieran, haciendo alusión a la regla de oro. A Dios orando y con el mazo dando. Eso quería decir que usted le pide a Dios que trabajará duro haciendo lo que nos corresponde para aumentar las posibilidades de que eso que le estamos pidiendo se cumpla.
no dejárselo solamente a Dios. Y finalmente, mi abuela decía que no hay que ser come santos y caga diablos. Esto significaba que no hay que ser hipócrita y que hay que tener coherencia, que lo que se piensa, diga y se haga, que estén alineados y sean una misma cosa. Como pueden ver, amigas, es un sumario no muy apegado a lo bíblico literal, pero sí muy atinado a la vida y a la convivencia. Sobre mis papás, ellos eran muchachos de la ruralidad, inmigraron hacia San José, de Cartago y Guanacaste, muchachos inteligentes ambos, súper trabajadores ambos, pero sin oportunidades para el desarrollo académico, autodidacta los dos. Mi mamá siempre decía, hay que estudiar porque el conocimiento es lo único que va a romper con el círculo de la pobreza. Como familia éramos fans de esos localitos que vendían y cambiaban libros usados, no sé si hay en sus países. Sí, ok. Y a falta de enciclopedias, teníamos nuestra propia hemeroteca con artículos de periódico clasificados en ciencia, políticos, arte, día histórico, y otras. Esas eran nuestras fuentes de consultas y otros temas. Mi papá trabajó en el área de comunicación con el gobierno y fue líder sindical toda su vida. Luchó por los derechos de los trabajadores hasta su jubilación y un poco más. Yo soy la única mujer entre tres hermanos hombres, de manera que crecí jugando, peleando, discutiendo y negociando con ellos desde que yo tengo recuerdo. Em, a mis 8 años ya yo tenía sospechas de la desigualdad de trato para los hombres y las mujeres y sentía que no tenían los mismos derechos que tenían ni mis compañeros en la escuela ni mis hermanos hombres. Yo tenía que ingresar a la casa, por ejemplo, apenas oscurecía. Ellos se quedaban jugando ahí afuera unas horas más. Se esperaban de mí algunas ayudas domésticas que mis hermanos más cercanos no hacían o lo hacían menos. Y era muy mal visto que yo cuestionara, reclamara y argumentara, cosa que hacía a menudo en la casa, en la escuela, en el barrio. Entonces, un día, teniendo como 11 o 12 años, yo le dije a mi mamá, no quiero ser mujer. Casi le da un yello. Un yello es, dícese de una descompensación. Y entonces ella se pone más tenaz en feminizarme y yo más rebelde en individuarme porque yo quería ser yo misma. Yo hoy entiendo que no era que quería ser hombre, era que no quería tener las desventajas que estaba teniendo como chiquita en ese momento. Pues bueno, estudié parte de mi secundaria en un colegio de monjas salesianas. Era un colegio privado y mis papás me lo pagaban con mucho esfuerzo y fue vacilón porque ahora haciendo como este recuento de mi vida, yo dije, caramba, es que no fue casualidad que me mandaran donde las monjas. Tenía todo el sentido, pero hasta ahora me cae el 20, ¿verdad? Entonces, em, ahí estuve en contacto con las primeras diferencias de clase. Yo venía de una casa con muy pocos recursos y con estas diferencias empezaron a surgir preguntas y una gran conciencia sobre las desigualdades sociales. Tuve docentes que dejaron huellas en mí muy positiva, otras no tanto. Pero tengo un recuerdo y es que en la capilla del colegio había una enorme Virgen de María Auxiliadora y yo solía pararme frente a ella a observarla en detalle cada vez que yo tenía chance, porque siempre me llamó la atención lo angustiada que me parecía María. Hoy entiendo la violencia simbólica, ¿verdad? Y la intencionalidad de proponernos modelos de feminidades dolientes, de vírgenes y santas, sufrientes, mujeres renunciadoras, sacrificadas, muchas asexuales, todo esto como atributos subjetivos, claro, que tenían que tener las mujeres buenas. Entonces un día estoy yo ahí y llega una monja y me pregunta que si estoy rezando. Y yo le devuelvo la pregunta y le digo que, Sor, ¿por qué está tan triste María? Ella no se esperaba esta pregunta, pela los ojos e inmediatamente me señala el Jesús crucificado que está en la misma capilla. Y me dice, mira, pues porque le han matado a su hijo. Era una monja española. Em, yo vuelvo a ver a ese Jesús, paréntesis, ese Jesús tampoco me gustaba a la edad de los 12 años,
porque yo siempre me preguntaba por qué insistir en señalar y destacar a un Jesús victimizado y muerto cuando tenía poder transformador, cuando fechó los tiempos, cuando hizo y seguía haciendo milagros, y cuando además había resucitado. Entonces yo le refuto y le digo, no, eso fue mucho después, porque aquí ella tiene el chiquillo en brazos, la María Auxiliadora tiene su bebé en los brazos. Bueno, amonestación y suspensión por irreverente. Era una educación que no formaba, y creo que hasta la fecha tenemos muchos desafíos en esa área. No formaba para la criticidad, para el análisis crítico, sino para formar ciudadanías pasivas, ¿verdad? Que no piensen mucho, que no hagan mucho alboroto, que no cuestionen los roles sociales asignados y pues que perpetúen el status quo. Pero también había otra monja increíble que era la monja de matemáticas, Sor Margarita, era una monja hondureña, y ella en medio de los ejemplos que podía dar, porque era peligroso hacerlo en este tiempo, estamos hablando de los ochentas, me enseñó de un Jesús de justicia social con una propuesta totalmente pro excluidos que impactó mi vida desde ese momento en adelante. Mi educación universitaria secular es en comunicación, recursos humanos, gestión de desarrollo organizacional desde una perspectiva de género. Ese es el trabajo en organizaciones y empresas que me da de comer hasta la fecha como investigadora, formadora y consultora de género, pero de forma paralela yo incursiono mis estudios teológicos como en 1990 cuando yo empiezo a congregarme en una iglesia neopentecostal. Primero estudié en el seminario de CEPA por 2 años, después estuve en FEDEMEC recibiendo capacitación bíblica y teológica para el campo misionero. Así que recibí religiones vivas, el Islam, vean, pronto me di cuenta que eso no era para mí. Hice el Seminario de Educación Teológica SEAN de la Asociación de Iglesias Bíblicas, pero todos los estudios me quedaban debiendo algo, porque las inquietudes espirituales que siempre tuve no me las respondía la teología patriarcal. Además, como mi intención nunca fue trabajar en esta área, sino conocer, entender. Yo estudiaba según mi propio currículo autogestionado, dejaba por fuera las materias que no me interesaban, como cuáles, eclesiología, formación espiritual, administración pastoral, administración del hogar cristiano. No me interesaba ser pastora, no quería fundar iglesias. Yo lo que quería era saber era cuánto de lo que nos endosan como palabra de Dios era cultural, venía de la tradición, incluso del control. ¿Y cuánto de esto que nos enseñaban como voluntad de Dios eran principios divinos permanentes que trascendían en el tiempo, pero además cuáles eran los criterios, ¿verdad? Y es acá donde empieza mi transitar en los caminos de comunidades de fe. Corrían los años 1990 y muchas mujeres que también estudiaban teología y compañeras de otras iglesias teníamos las mismas inquietudes e incomodidades como mujeres de fe. Las mujeres sostenían las iglesias con sus voluntariados y servicios, pero resulta que no estaban en sitios de toma de decisiones o pastorado. Y a muchas ni siquiera se les dejaba enseñar aunque les hacían los sermones a los pastores, sino que se les permitía enseñar a niños, a niñas en las escuelitas dominicales y se hablaba de ellas y por ellas desde su ausencia para planes de las iglesias y de los ministerios de mujeres y necesitaban el permiso del pastor o de la mesa de ancianos para poder estudiar teología, aunque no lo crean. Los consejos que se daban en las iglesias eran revictimizantes y hablo en pasado pues queriendo creer que no sucede, aunque yo sé que continúa ocurriendo. La violencia intrafamiliar estaba metida en las comunidades de fe y entre la gente cristiana. Había cifras que decían que 1 de cada 10 agresores eran líderes activos en sus iglesias. También se sabía de casos de abuso sexual en hogares e iglesias y que las víctimas eran desestimuladas a denunciar, recomendándoles orar, poner la otra mejilla o perdonar. Es entonces cuando en 1991, un grupo de profesionales en ciencias sociales, todos personas de fe,
Muchos y muchas eran del área de psicología, también había trabajo social, consejería, derecho. Fundamos una organización que se llamó en un principio Mensaje a la Familia. Después le cambiamos el nombre porque se parecía mucho a Enfoque a la Familia y que fue muy posterior, pero que teníamos una diferencia ideológica y política abismal. Pues llegamos a ser 22 profesionales trabajando en iglesias y comunidades, temas en dos órdenes que las iglesias dejaban por fuera. Por un lado, habilidades para el liderazgo, donde se recomendaba la inclusión de mujeres, planificación estratégica, cómo y hacia dónde la misión, la iglesia quería crecer, y trabajo en equipo, cómo lo vamos a hacer juntos y juntas. Y por otro lado, los temas de familia, violencia de género, que en aquel entonces se llamaba violencia doméstica, que sugería que era como un tema privado de familias, de parejas y en el que no había que meterse. Eh, Dejando de lado que era un problema social, estructural, sistémico y por supuesto que tenía que ver con las relaciones de poder, donde las mujeres siempre llevaban la peor parte. Levantamos entonces grupos de apoyo para personas de iglesia que estaban pasando por procesos de separación y de divorcio. Algunos pastores dijeron que estábamos promoviendo el divorcio. Abrimos grupos de empoderamiento para mujeres en relaciones dañinas y algunos pastores dijeron que estábamos promoviendo la rebeldía femenina. Y que por qué no hablar de temas más bonitos, habiendo tantos temas como la fe y el amor. Y bueno, nuestra respuesta fue que la fe y el amor deben estar aparejados con la lucha por la libertad, por la justicia y por el derecho a una vida plena. Capacitamos personas para trabajar en iglesias y comunidades en Centroamérica. Hacíamos talleres cada semana en iglesias, comunidades de zonas rurales, seminarios una vez al mes y un congreso anual para liderazgos. Pasa mucho tiempo, personalmente me tocó trabajar en zona andina, trabajé en México, en Argentina, en Nueva York con iglesias hispanas, pero 11 años después, en el 2002, fue que yo llegué a la Universidad Bíblica Latinoamericana a un curso con Irene Fulques que se llamaba Las mujeres en los escritos de Pablo. Y fue como, chum, vea, como un despertar, como si me hubieran puesto unas gafas para leer el mundo de una manera diferente y reconciliarme con algunos escritos paulinos con los que yo estaba en pugna. Irene y yo trabajamos juntas por varios años el tema de relectura bíblica desde una perspectiva de género, sobre todo en iglesias pentecostales y neopentecostales que eran como mi charco. Irene fue mi mentora y amiga hasta su partida, cambiando de verdad mi vida para bien para siempre. En el trabajo con mujeres esposas de pastores y mujeres en el liderazgo, siempre surgían muchas pistas y daban pauta de cuáles eran las necesidades de trabajo de las mujeres en las iglesias. Y la propuesta de mensaje, que era una organización para-eclesiástica, respondía muy bien a estas demandas porque eran temas relativos a familia que siempre fueron atravesados por género y desde la fe. Por ejemplo, para jóvenes, temas amistad, noviazgo y relaciones dañinas. Hablemos de sexualidad. Proyecto de vida, toma de decisiones y cómo manejar la presión de grupo. Era gente de fe que estaba inmersa en un mundo real con desafíos reales sociales, actuales, tecnológicos, temas matrimoniales que iban desde comunicación, resolución de conflicto, pasando por entender la adolescencia, hasta sexualidad en la pareja. Y es muy desafiante oír los mitos sexuales y los rollos de las mujeres cristianas con su cuerpo, de sentirse culpable, de disfrutar, a pesar de los votos matrimoniales hechos. Hasta recuerdo como anécdota una señora de una iglesia católica que ella decía, ay, lloraba, Virgencita, tú que concebiste sin pecar, ayúdame a pecar sin concebir, porque no los dejaban usar preservativos. ¿Usted se imagina el pecado? Otra comentaba que le daban vuelta al corazón de Jesús cuando tenían relaciones sexuales, como si Dios se tapara los ojos, diciendo, mira, ahí están esos dos otra vez, ¿verdad? Entonces,
o solo darse permiso de hacer la posición del misionero, no apropiarse de su placer o de su deseo, ver su cuerpo como el templo de los bebés, no saber que era un orgasmo después de años de matrimonio. Eh, Vimos la necesidad de incluir, y fue un gran acierto en el quehacer teológico y de género, el tema de masculinidades, aunque el avance fue mucho más lento que el avance con las mujeres. Básicamente, este trabajo se trataba de develar las desventajas del machismo para los mismos hombres. Número uno. Y dos, contrastar los mandatos sociales dominantes, ¿verdad? Y religiosos para los hombres y que todavía se viven y se predican en las iglesias con la masculinidad de Jesús. ¿De dónde salen estos mandatos? Si Jesús lloraba, lloró públicamente, no se escondía para expresar sus sentimientos y no se avergonzaba por hacerlo. ¿De dónde esta masculinidad hegemónica se sostiene? Si Jesús tenía afecto con otros machos, ¿verdad? Y se acomodaba a Juan en el pecho. ¿De dónde se sostienen estos mandatos? Si la propuesta de Jesús era una propuesta de resolución de conflictos no violentos, de recibir a los niños, de lavar los pies de los discípulos y de tener una serie de conductas estereotipadamente femeninas. Y tres, se proponía el trabajo de masculinidades y género desde la masculinidad de Jesús como un avance de igualdad que no solo beneficiaba a los hombres, sino a las mujeres y las relaciones, para que éstas fueran más sanas, más sostenibles y más apegadas al cristianismo, entendiendo cristianismo como las ideas y propuestas de Jesús y no como lo que lo han puesto a decir posteriormente. Bueno, ya para el 2020 había trabajado el tema en comunidades de fe en distintas denominaciones, católicas, evangélicas, luteranas, pentecostales, neopentecostales, en diferentes lugares de la región. Y desde entonces queda planteada esta urgencia que yo creo que persiste. Es cada vez más evidente que la vida de las mujeres en las congregaciones, que sus dinámicas, que sus necesidades, que sus malestares y sus anhelos pendientes están ahí, desoídos no solamente por nuestros compañeros hombres que vuelven a ver para otro lado porque tienen privilegios, sino por nosotras mismas que seguimos en un cotidiano femenino muy ocupado, muy estresado y muy de ser para otros. El estrés cotidiano que sobrellevan nuestras hermanas, las desigualdades, las triples y dobles jornadas que laboran y la violencia silenciada, ¿verdad? Es parte de su cotidianidad. Y las iglesias requieren abordar estos temas de violencia de género. em, y vamos a tener que proponerlos nosotros y los hombres que nos están acompañando en este camino, porque por su propia conveniencia no les interesan y para ninguna de nosotras es un secreto que estamos en tiempos de claro retroceso. Nada más termino porque ya debo haber hablado todos mis minutos, parafraseando a Marilú Rojas, que decía que el problema no es que haya machos en las iglesias, sino que diciéndose cristianos, estos hombres no se porten como Jesús. Y termino también con otra conclusión. Cualquier comportamiento diferente, discriminatorio para con las mujeres es una traición al ejemplo de Jesús y al cristianismo. Así que, hermanas, esa soy yo, eso es lo que hago, lo que he hecho, y muchas gracias por su escucha. Muchas gracias, Charo. Te damos un aplauso y corazones que van saliendo ahí en el chat. Bueno, sí, ahora tenemos la participación de Betsabe Cóndor. Ella va a estar compartiéndonos. Ella es peruana, ¿verdad? Es teóloga, educadora e investigadora en las áreas de religión, género y derechos humanos, de una formación académica profesional que se ha desarrollado entre Perú y Costa Rica y también ha elaborado en diferentes espacios y lugares. Ella nos va a estar presentando en los próximos minutos, así que Bexabe, donde estés, da conectada aquí, te ponemos. Listo. Gracias. Espero que se me escuche bien. Estoy en un espacio estudiantil de la universidad. He comenzado a estudiar, he regresado a estudiar hace una semana. Ahorita les cuento. Bueno, mi nombre es Betsabé Cóndor Vargas. Yo soy peruana, nací en el Callao. Si alguno conoce el Callao, es un puerto muy conocido en Sudamérica.
pero viví en las zonas del norte de Lima hasta, bueno, ahora sigue viviendo ahí porque regresé a vivir en Comas. Me ha gustado el inicio de Sharon con las ancestras y bueno, voy a hacer lo mismo, me voy a copiar. Yo tengo una abuela, bueno, ya no la tengo en realidad, pero es que como si siguiera conmigo, ¿no? Mi abuelita Eulalia, ella falleció a los 55 años, bastante joven, pero ella también fue madre muy joven, ella tuvo su primer hijo a los 12 años y no es porque quisiera, sino porque la obligaron a tener a sus hijos así de joven, ¿no? Fue una niña, desde nuestra perspectiva, fue una niña abusada, fue una niña que no la dejaron ser niña, sino que la obligaron a asumir una maternidad que hasta el final yo pude observar de que no era lo que ella quería, no era lo que ella había aceptado, y ella veía la forma en cómo sus hijas pudieran cambiar ese destino, ¿no? Hasta el final yo la vi muy comprometida con eso. Ella también fue la que me llevaba a la iglesia evangélica donde yo estuve hasta buen tiempo atrás. Este, y fue también con ella que fueron mis primeros crisis y choques porque pues ella era una persona muy conservadora hasta el final también. Y entonces yo en mis descubrimientos y cuestionamientos dentro de la iglesia, pues yo chocaba con ella siempre, ¿no? Y yo la cuestionaba a ella, yo cuestionaba a la gente que estaba alrededor de la iglesia, creo que tenía 14 años, 15 años. Por eso es que también dejé la iglesia a esa edad, porque había muchas cosas que no me terminaban de cuadrar, ¿no? Eh, y después de eso fue que sí, fue los 14 años que un tiempo me dejaron a cargo de los niños, porque yo ya estaba aburrida de la clase de escuela dominical de los adolescentes, porque para mí no tenía ningún sentido. Así que me dijeron, entonces ándate a ser maestra, si es que te aburriste de ser estudiante, vete a ser maestra. Y fue bien curioso, porque me hicieron más rebelde todavía, ¿no? Si yo estaba medio rebelde, me pusieron más rebelde a los 14 años poniéndome de maestra porque me puse a investigar más, a buscar más, mientras que yo quería enseñar algo, pues descubría más cosas. Y por eso es que yo salgo de la iglesia a los 15, ya no quería regresar. Posteriormente regresé a los 17, 18. Y bueno, y seguí ahí, ¿no? Bueno, otros choques que tuve también fue en el colegio, como también lo contaba Sharon, pero en mi colegio, pues lamentablemente mis profesoras, bueno, una profesora en especial no tenía ninguna preparación pedagógica, así que lo único que hacía era atacarme porque me decía que yo estaba equivocada por ser evangélica. Entonces, otra vez más, ¿no? O sea, fue otra chispita más, ¿no? En vez de bajarme, a mí me subían, ¿no? O sea, me encendían más la chispa cuando me atacaban, porque yo decía, qué raro que me atacan, ¿no? Es una mujer de 35 años o una niña de 14, 13 años. Era totalmente irregular e injusto. Entonces yo investigaba más, trataba de buscar la forma en cómo también responderle a esta mujer que la verdad hasta el final, bueno, hace poco me enteré de que ella nunca tuvo una formación pedagógica. O sea, y yo creo que hay bastante necesidad en eso, ¿no? De formar a las personas que enseñan religión en los colegios. Es muy importante porque si no pueden abusar y también discriminar y hacer que otros niños discriminen a sus compañeros y compañeras, ¿no? Bueno, en este camino de descubrimiento es que, bueno, en medio de una familia bastante conflictiva, en la que la he sobrevivido, gracias a Dios, este, tuve que empezar a trabajar y estudiar porque quería estudiar, pero no tenía con qué estudiar, así que tenía que trabajar. Terminé de estudiar metalurgia hasta los 18 años, trabajé en eso un tiempito y de ahí se me metió la chispa de querer averiguar por qué. Ah, no, leí a Lutero. Mira, imagínate, tenía 18 años, estaba en una iglesia conservadora y leí a Lutero algo ahora no recuerdo dónde lo leí, pero fue algo que yo no quiero beber, yo quiero beber de las fuentes, algo así decía, quiero beber de las fuentes, no quiero beber de los otros, ¿no? Sino que quiero beber de las fuentes. Entonces yo también decía eso, ¿no? O sea, qué chévere, decía, ¿no?
claro, todas estas personas que yo escucho, a veces escucho una cosa, a veces escucho otra, no veo coherencia, yo mismo me confundo, entonces ya, voy a estudiar teología, me puse a estudiar teología a los 20 años y así como hobby, ¿no? O sea, en realidad yo nunca me imaginé que podría tenerlo como una profesionalización, sino como algo para alimentarme a mí misma y buscar mis propias respuestas, ¿no? Pero bueno, Dios sabe por qué me sucedieron estas cosas, pero seguí estudiando teología a pesar de, porque también tenía que seguir trabajando y también tenía que seguir manteniendo algunos conflictos familiares. Y es así que posteriormente vamos a Costa Rica, ¿no? Y Costa Rica también a mí me abre la mente en muchas cosas, ¿no? Lamentablemente yo ingresé a una relación, a, ¿cómo se le dice? Una relación amorosa, sentimental, bueno, como se llame, que no era tan saludable y se mantuvo durante algunos años, incluyendo el tiempo que yo estaba en Costa Rica. Y Costa Rica en realidad a mí me cambia la perspectiva de vida. Si yo tenía muchas cosas en la letra, en Costa Rica pues le empiezo a cuestionar más las cuestiones de la letra y mis mismas prácticas con mis compañeros y compañeras que estaban alrededor mío, ¿no? Y gracias a Dios también me encuentro con doña Irene. Doña Irene no era mi profesora, pero estaba siempre con su puertita abierta de su oficina, ¿no? Entonces, en los días de lluvia, a veces yo me acercaba, le tocaba la puerta y me hacía pasar y conversábamos y conversábamos y conversábamos, ¿no? Mira, literalmente no me acuerdo de lo que conversábamos, pero cada vez que me acuerdo de ella se me enciende el corazón, literalmente, ¿no? Es que era una mujer que te inspiraba, solamente creo que con el mirarte y hablarte, ¿no? Y por eso yo le tengo mucha envidia a Sharon porque he tenido más tiempo con ella, ¿no? Y sí, Costa Rica fue un parteaguas en mi vida porque decidí muchas cosas que cuando regresé a Perú, regresé a retomar mi vida en Lima, pues intenté recoger algunas de las cosas que había dejado, pero no, o sea, en la cuestión de mi relación sentimental, pues no prosperó, más bien se fue cada vez más poniendo más fea, ¿no? La relación y decantando en violencia emocional, violencia económica y otros tipos de violencia de la que también puede salir, pero la cuestión mía es que no pedí ayuda, ¿no? Y yo creo que eso es, para mí es, también me marca porque yo tuve mucha vergüenza y creo que en la cuestión francesa dice, no hay que cambiar el lugar de la culpa, ¿no? Pero yo me sentía culpable de lo que me estaba pasando con todo el caminar que yo tenía, pues cómo era posible que a mí me pasen esas cosas si yo ya había caminado bastante y sabía un montón de cosas, cómo es posible que a mí me pasen esas cosas y cómo es que yo las aguanto, ¿no? Pero hubo un momento en que, bueno, el Señor utilizó pues varias personas y situaciones que yo tuve que escapar y eso varias veces lo he comentado y creo que es la primera vez que lo comento aquí. Yo tuve que escapar de una casa en menos de 2 horas, pero preparé mi escape 3 meses, ¿no? Lo tuve que hacer lentamente porque estaba muy lejos de mi casa, eh, a 24 horas en bus y 1 hora y media en avión. Entonces, regresar a la casa de mi mamá era una cosa de vida o muerte, literalmente. Así que preparé un escape de 3 meses aproximadamente, sacando mis cosas, principalmente mis libros. Y aquí las que adoran sus libros sabrán que hay muchas cosas que podemos abandonar, pero libros no. Entonces, preparé mis libros, los embalé, todas esas cosas y lo mandé a Lima poco a poco y con los que quedaron, me tuve que ir con ellos. Esto fue toda una travesía. En algún momento creo que lo voy a escribir, pero fue una travesía que también me enseñó mucho, ¿no? Que también me dio a entender de que había muchas cosas que yo podía hacer, pero que no me daba cuenta, ¿no? Y que el Señor me hizo descubrir también en el camino.
Y cuando regresé a casa, pues otra vez otros conflictos. Pero creo que ya los podía manejar mejor porque ya era mucho más grande, ¿no? Y es esa experiencia que le digo que también me marca, porque es ahí que yo tomo aún más conciencia de lo que es la violencia de género, ¿no? La violencia hacia las mujeres, la violencia hacia las niñas, hacia las jóvenes, la violencia emocional, la violencia económica, la violencia sexual. O sea, cómo es que todas estas violencias a veces son invisibles a los ojos de las personas, inclusive de la iglesia, ¿no? Y cómo la iglesia minimiza o revictimiza a la víctima, porque me lo hicieron a mí, o sea, me lo hicieron y varias veces. En ese momento yo no alcé la voz, pero posteriormente, cada que he escuchado una experiencia de esa, me hervía la sangre, ¿no? Me hervía la sangre y hasta creo que me empezaba queriéndome desmayar, porque era algo que yo también lo había vivido y hasta ahora a veces me pasa, ¿no? Yo creo que ya estoy sanando poco a poco, es más, lo puedo contar ahora, por eso yo creo que también estoy sanando. Este, pero es algo que a mí me ha hecho comprender más y me ha hecho comprometerme más con la causa eh, de, de las mujeres, ¿no? De las mujeres para que las mujeres podamos vivir una vida saludable, eh, para que tengamos claro que nuestro derecho como personas, ni siquiera solamente como mujeres, como personas, es el vivir bien, el vivir sanamente, el tener relaciones saludables, el no tener que aguantar cosas solamente por una cuestión de dinero, el poder defender a los hijos que tengamos, el poder elegir tener hijos o no tenerlos. O sea, hay muchas cosas en las cuales podemos hacer por derecho, ¿no? Pero no lo sabemos. Y aún más dentro de la iglesia, de las iglesias, en algunas, no todas, gracias a Dios, que se vuelve a revictimizar a esas personas y no se les apoya. Y hay una forma también de masculinidad que se cría yo digo que se cría como si fuera un monstruo, ¿no? Que se cría dentro de la iglesia y que lamentablemente no se está viendo o no se quiere ver, ¿no? Más bien cuando suceden las crisis, cuando suceden este, los delitos incluso, ¿no? Ahí recién se dan cuenta, ahí recién reaccionan, ¿no? No solamente en las comunidades religiosas, sino también en cualquier otro tipo de comunidad, reaccionan cuando ya la persona ya está muerta, ¿no? La mujer ya está muerta. Y yo digo, yo sería una estadística más, ¿no? Si es que yo misma no hubiera tomado la decisión, porque yo no hablaba, me hubiera sido una estadística más y quizás ahorita no estuviera aquí, ¿no? Pero gracias a Dios salí de esa relación y de ese lugar. Y posteriormente, pues, me dediqué más a la docencia, me dediqué al acompañamiento. Ahora trabajo con algunas organizaciones en consultoría sobre religión y género, algunas investigaciones sobre política y derechos humanos y también de género. Ahorita he ingresado a una maestría en antropología hace una semana. Es algo que yo siempre he querido en esta universidad, entonces lo estoy logrando. Yo hubiera querido, yo eso lo he dicho a muchas personas, hubiera querido haberlo hecho más joven, pero bueno, pues, por algo pasan las cosas, así que ya las energías no son las mismas, pero ya, igual, tengo que hacerlo. Este, yo quiero terminar, concluir con la importancia del acompañamiento entre mujeres. Yo creo que hay muchas mujeres que están ahora en la misma situación en la que yo estuve en algún momento, pero el hecho de que te den una mano, que te digan te creo, o que solamente te acompañen y te escuchen, hace el cambio, ¿sí? Esta amiguita que, bueno, no les dije, pero tengo una amiga que me ayudó a escapar. Ella trajo el camión, ella trajo una persona que me ayudó a salir, sacar mis cosas, por ella yo estoy viva, ¿no? Eh, Siempre necesitamos tener a alguien, ¿no? Y creo que un espacio, incluso el espacio virtual, es bueno tenerlo porque nos ayuda a inspirarnos, nos ayuda a saber que no estamos solas, por más que estemos en el último rincón del mundo y en el lugar más escondido, porque esas también son las manifestaciones de Dios, ¿no? Las mujeres, las hermanas, las amigas son las manifestaciones de Dios
que están al lado nuestro y podemos ser amigas. Y yo creo que también siempre me ofrezco a ser yo también amiga, a ser acompañante. Esa es parte de la misión que creo que tengo y que el Señor me ha dado. Gracias, Jenny. Eso es lo que tengo que compartir. Gracias, Bexabe. Estamos aquí. Bueno, creo que todas podemos hacer como un abrazo, ¿verdad? Virtual, de corazones, este espacio para contigo y lo que nos has compartido realmente desde el corazón, desde tu vida y te acompañamos, ¿verdad? Todos estos años que nos escuchamos, que nos encontramos, recién estamos abriéndonos a también abrir este espacio para que una a una en cada encuentro pueda em, relatar estas experiencias que realmente muchas nos sentiremos cercanas, otras tratamos de quizás de racionalizarlo o entenderlo, como mencionabas, que a veces no comprendemos nuestras historias hasta tal punto. eh, Así que escucharlo de ti ha sido muy especial. Gracias por abrir tu corazón con nosotras. Y ahora tenemos a nuestra hermana Olga, que también ya está conectada, está con nosotras, para que ella también pueda darnos estos minutos de su experiencia teológica y experiencia de vida, ¿no? Porque no hay teología sin vida, sin esta posición de poner nuestro cuerpo, este cuerpo, el cuerpo de mujer, en nuestras reflexiones. La hermana Olga Colón es de Puerto Rico. Ella es pastora en la Iglesia Metodista de Puerto Rico, doctora en filosofía, con maestría en divinidades por el Seminario Evangélico de Puerto Rico y actualmente es coordinadora del grupo autodirigido de Rol y Estatus de la Mujer. Ella nos contará, ¿verdad? Toda su trayectoria en los próximos minutos. Sé que es larga, pero vamos a ir escucharnos aquí. Olga, tienes el micrófono. Gracias, Jenny, y de verdad que es una experiencia maravillosa cuando nosotros podemos ir relaciones como lo tenemos aquí con mi hermana y pastora, querida pastora Cristina Dinoto. Cuando te conocí a ti hace unos años atrás a través de Zoom, nunca nos hemos encontrado, ¿verdad? Físicamente y a cada uno, ¿verdad? De las que poco a poco hemos ido estableciendo un tipo de vínculo que va más allá de todas las fronteras. Y como mujeres, cómo nos podemos sostener las unas a las otras, no importa el lugar donde nosotros estemos. Así que yo quisiera comenzar, ¿verdad? Un poquito diferente. Y yo le puse hasta título a esto para poder mantenerla, hilvanar lo que ha sido una experiencia de vida que me ha llevado al lugar donde yo estoy, pero yo lo quiero trazar desde un momento, ¿verdad? De mi vida, año 2005, donde yo vivo el caos, pero también el llamado como una respuesta a un camino de restauración, formación y servicio. Así que la experiencia mía a nivel muy diferente, ¿verdad? Yo estudié en una escuela pública en Puerto Rico, son laicas, no, yo no me congregaba, yo era de las personas que decía, yo repitiendo lo de mi abuela, yo era católica, apostólica y romana, pero yo no me congregaba, era pues básicamente lo que por tradición se tenía. Así que en medio del caos, ¿verdad? Cuando mi vida parecía desmoronarse, bajo lo que fue el peso de un profundo dolor, fui empujada con violencia hacia una dirección que yo nunca había planificado, que yo nunca lo había visualizado en mi vida. Así que no fue una transición suave ni un despertar plácido, ¿sabe? Esto vino producto de una profunda ruptura que me llevó a experimentar lo que yo siempre decía, la noche oscura del alma, sin saber, ¿verdad?, de dónde venía la frase ni nada, pero sí yo esperaba ese amanecer. Así que durante muchos años, producto de esa herida profunda,
Y ustedes dirán, pero ¿a qué se debe esa herida? Pues mire, fue a través de la pérdida de mi madre, la cual, ¿verdad? Aunque yo fui criada por unos abuelos, los padres de ella, siempre como niña anhelaba el yo poder tener la experiencia que tenían mis dos hermanos en una relación reconstruida. Pero al yo ser la primera nieta, mis abuelos tomaron control de mi vida y yo se los agradezco profundamente, pero en lo más profundo de mi ser yo anhelaba ese contacto. Mi mamá siempre estuvo presente, pero yo quería algo más basado en la experiencia que yo veía con mis hermanos en esa nueva relación que ella ¿verdad? Inició. Así que en esa experiencia de quebranto de la partida de ella, que fue el medio que el Señor utilizó para transformar, ¿verdad?, mi vida y responder a lo que es un llamado. Y ustedes dirán, ¿verdad?, ¿cómo? Pues miren, el Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Así que yo quiero decirle que hasta ese momento yo tenía mi vida clara. Yo había logrado muchas metas, yo tenía mi familia constituida, yo tenía, en ese momento yo estaba estudiando el doctorado para la Universidad Complutense de Madrid. Yo me sentía que yo había alcanzado tantas cosas en la vida que yo no necesitaba algo más allá. Y ese miércoles, 2 días antes de ella morir, ella me pidió que nos reuniéramos los tres hermanos sin pareja ninguna, los esposos se quedaban y ella quería disfrutar con sus nietos y sorprendentemente ella nos llevó a un lugar y nos preparó lo que a cada uno le gustaba. Y en horas de la tarde ella me dijo, nena, lleva a las nenas a la iglesia, ¿verdad? Para que se formen. Y yo desde la soberbia que me caracterizaba en ese momento, yo le dije, ¿para qué las voy a llevar? ¿Con qué autoridad me viene a hablar? Fulano, mengano, perencejo, como decimos en Puerto Rico, yo no les reconocía autoridad ninguna. Yo me consideraba una persona que había logrado tantas metas en la vida. Yo tenía una familia constituida, tenía mi trabajo de muchos años, mantenía un comportamiento ético adecuado, pero había algo que yo no había visto, pero que el Señor vio. Por lo tanto, eso fue miércoles, viernes, ella me iba a cuidar mi nena para yo completar un proceso de la tesis que estaba ya a punto de completar y lamentablemente ella murió durmiendo. Yo nunca he experimentado un dolor tan profundo como descubrir cuando mi hermano me llama para decirme, mami murió. Yo le decía, ¿de qué tú hablas? Pero a partir de ese momento, yo comencé a experimentar el dolor más profundo. Era como si un cuchillo tomara mi corazón, pero el corte era lento, lento. Y ese proceso fue devastador, al punto que en medio de su funeral, que ella era una líder de la iglesia, eh, yo sentí casi de manera audible algo que me decía, aquí la autoridad, quien la tiene, soy yo. Y se lo digo porque esa frase retumbaba mientras estaba en la iglesia frente a su féretro, al punto que yo me levanté, no sé cómo, y yo hice profesión de fe frente al féretro de mi mamá, frente a una nube de testigos. Pero el proceso estaba comenzando. Y es ahí que dentro de todos los días oscuros que llegaron a mi vida, donde yo le perdí lo que sería el sazón, yo entiendo que yo viví una depresión sin haber sido diagnosticada. El proceso del duelo fue estremecedor. Sin embargo, a medida que el dolor aumentaba y el deseo de compartir, simultáneamente
nacía en mí algo que yo no lo podía manejar. Y era el deseo de estar en la casa del Señor, recibiendo, ¿verdad? Y buscando ese consuelo que mi alma necesitaba. Por eso es que ahí me lleva a la otra etapa donde dice, ya no eres esclava, sino hija. Lo cambió yo, ¿verdad? También heredera de Dios por medio de Cristo. Por lo tanto, en esa etapa donde yo me encontraba, en medio de lo que era el caos, también yo vi la mano de Dios moverse a bendición y cómo se comenzaron a dar una serie de eventos al punto que yo les puedo decir que aunque yo mis fuerzas no me daban, cuando yo me presento ante el Señor y le digo, porque yo abandoné lo de la tesis, yo no podía concentrarme en nada. Yo estaba inmersa en un dolor que no podía manejar. Sin embargo, en medio de un proceso, ¿verdad? De introspección, de reflexión, de oración, yo le dije al Señor, me toca moverme ¿verdad? A este proceso. Si está en ti, Padre Santo, tú vas a permitir que yo defienda esta tesis, que sea que me manden a callar y que yo te prometo, Señor, que mis primicias serán para ti. Por lo tanto, yo quiero decirle que mientras yo estaba en España, yo cerca de 6 a 7 horas de diferencia de Puerto Rico a España, yo no sé cómo en horas de la madrugada yo quedo despierta, esperando el amanecer, ¿verdad? Para enfrentarme. Y de momento un sentimiento se apoderó de mí que me sacó de la cama y yo no dejaba de llorar. Y lo que yo no sabía, que después me entero, es que mientras yo estaba experimentando esa emoción, había una iglesia acompañando a mi hija que le pidió que oraran por mí. Y lo experimenté. Así que, de más está decirle que cuando yo comencé mi proceso de defensa, habían dos cosas que iban a pasar. O que yo me bloqueara totalmente, o que yo hablara hasta que a mí me mandaran a callar. Y después de 3 horas me dijeron, Olguita, ya es suficiente. Porque yo no sé cómo, pero cada pregunta, y yo ahí durante 3 horas frente a ese tribunal. Y fue cuando me mandaron a callar que yo me di cuenta, ¿verdad?, de tantas cosas, pero ahí es que comienza mi nueva etapa en la vida. No era la preparación, no era el título, era lo que Dios tenía para mí. Por lo tanto, en un proceso, ¿verdad? Le dije al principio, muy soberbia, pero cuando conocí, pero cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Por lo tanto, ahora no era el camino que yo había trazado por mis propias fuerzas, ahora era lo que Dios quería mostrarme. Así que yo tengo 59 años de edad, 32 años de servicio en una institución postsecundaria, 19 años de servicio al Señor, 12 años como ministro diaconal, 2 años y medio pastoreando una iglesia. ¿Por qué yo les digo esto? Porque a medida que mi vida fue experimentando los diferentes cambios, hubo un nuevo propósito en mi vida que se fue formando como un nuevo aliento de vida donde yo deseaba ser como el pámpano en las manos del labrador. Mi corazón ciertamente rebosa, ¿verdad? Experimenté nuevas fuerzas, experimenté un fuego que me siguió llevando para los procesos de formación, independientemente de lo que yo había alcanzado, porque ahora yo estaba respondiendo a quien me llamó al ministerio. Por lo tanto, en medio de todo lo que he vivido, el Señor nuevamente me lleva a completar, ¿verdad?, una maestría en divinidad. Pero ahora ya no es el título, yo no necesitaba el título. Yo lo que veía, sentía era el fuego
y cómo el Señor me llevaba, ¿verdad? Para yo poder dar por gracia lo que por gracia estaba recibiendo. Así que yo tengo dentro de todo, ¿verdad? Yo soy una mujer, madre, esposa, profesional, cristiana, servidora, representante en diversas plataformas de la iglesia. La gente dice, pero ¿cómo tú estás metida en tantas cosas? ¿De dónde vienen mis fuerzas? Pues mis fuerzas vienen, ¿verdad? De aquel que me llamó, ¿verdad? Que cada mañana le digo, Señor, renueva mis fuerzas, eh, donde tengo mis hijas, que hemos vivido experiencias también muy, ¿verdad? Fuertes en medio de formaciones, tomas de decisiones, porque mi hija mayor tiene 36 años, vivió una experiencia muy similar a la de Bexabé, como mamá ha tenido que ser fuerte, trabajar un plan de emergencia, moverla de un estado a otro, muchas cosas, pero cuando yo miro todo esto, se debe a que esa respuesta a este llamado, que ahí es que nace mi quehacer teológico, donde se fueron tejiendo mi historia de vida, pero también con un compromiso en la educación, el servicio en la iglesia y la pasión por crear nuevas oportunidades que dignifiquen y fortalezcan nuestras comunidades de fe. Por lo tanto, Dios me ha permitido crear como que un puente, y el conocimiento y la experiencia que yo he tenido desde mi campo de estudio, yo lo he puesto al servicio del Señor. Yo lo he traspolado a la iglesia, fuera de la iglesia. Yo he visto, ¿verdad?, un campo extremadamente fértil para depositar unas semillas que transformen la vida. eh, Me ha permitido, ¿verdad? Yo vengo del campo de las ciencias sociales, la filosofía, yo pues tengo una maestría en estudios de la mujer y los géneros. Todo ese conocimiento yo lo he podido articular, he podido integrar saberes, experiencias, metodologías pedagógicas que hoy son las que nutren mi ministerio desde múltiples espacios. Yo he sido maestra, desde maestra de escuela bíblica, capacitadora de maestros. He podido crear desde certificaciones para trabajar con adultos mayores. eh, He trabajado en otra certificación para capacitar a líderes y lideresas desde el laicado, potenciando a los hermanos de la iglesia, articulando y buscando diferentes personas que yo sé que pueden aportar a la formación de la iglesia. Y la certificación que próximamente comienza es la de crear facilitadores comunitarios para manejar los casos de violencia doméstica, y me explico. He tenido que aprender a trabajar de bajo perfil, como el topo, escarbando debajo de la tierra, porque aquellos que pertenecemos a iglesia, yo soy una sierva de la Iglesia Metodista de Puerto Rico, aunque nosotros tenemos una teología wesleyana, unos principios sociales. Esto es una combinación de diversas corrientes, de gente que te va de un extremo a otro. Cómo buscar el equilibrio sin tener que dejar de soñar y de articular lo que se entiende es necesario. Por lo tanto, el trabajo se ha tenido que hacer desde bajo perfil a través de las diferentes plataformas, donde logramos que en la conferencia pasada la Iglesia Metodista de Puerto Rico aprobara el primer protocolo para manejar los casos de violencia doméstica en coordinación. Yo creo mucho en las alianzas, así que se unieron unas lideresas dentro del campo, ¿verdad?, secular, como coordinadora de paz para la mujer, y que conocen que desde las iglesias se dan unos episodios de violencia, y el proceso de que, ¿cómo le digo? La forma en que se maneja, no se va a resarcir a la víctima. Al contrario, silencio, porque no puedes trastocar, ¿verdad?, lo que es la estabilidad de la iglesia. Hay mucha impunidad en medio de todo esto. Por lo tanto, trabajar, y esto nos enfrenta a nuevos desafíos, pero yo he reconocido que en el laicado es que está la fuerza, es que está el poder. Si tenemos unos laicos preparados, tenemos unos laicos que van
a ejercer presión en un cuerpo pastoral. Y de esa manera, educando al laicado, es que podemos nosotros transformar desde el espacio del interior de las comunidades de fe. En esa nueva certificación, con mucho cuidado, pero yo creo que hay que enfrentar, y esto lo aprendí de Jenny cuando de momento puso la semilla y dentro de lo que he buscado, tenemos que seguir peleando contra la colonialidad, el patriarcado y el capitalismo. Lo que pasa es que al interior de las iglesias, cada cual tiene unos espacios para hablar. Así que tanto lo que dice Charo, lo que dijo Bexabé, lo que yo estoy diciendo, los espacios de resistencia se van a dar en diferentes espacios. Dios me ha permitido llegar a la iglesia por mérito a ganarme el respeto de los demás, pero también me ha permitido integrar conocimiento y la experiencia de trabajar desde otros espacios me permite ser muy cuidadosa a nivel de la iglesia, pero persistente en lo que estoy haciendo y buscar las personas idóneas para poder concretar esos proyectos. Así que esa es la oportunidad que desde las diferentes plataformas de la iglesia yo he recibido. Este ministerio me ha permitido acompañar a mujeres en sus procesos de afirmación, romper narrativas patriarcales, visibilizar su llamado y liderazgo espiritual, también la influencia de la teología latinoamericana, ver, juzgar y actuar. El yo compartir a través de una plataforma que creamos en Facebook, que yo creo que ahí fue que yo empecé a conocer a Jenny, a Cristina, que es de Argentina, a través de una página que se llama Espacios de Esperanza y de Encuentro, que surgió en el tiempo de la pandemia, ya lleva 5 años en Facebook, y la plataforma lo único que hace es compartir mensajes positivos. Yo soy de patrones, los mismos, nada de compartir cosas que no sean, pero para edificar a las personas que tengan contacto, sin mucha opinión ni nada. Esto es compartir, pero también creando un espacio para que la gente se exprese. He tenido la bendición, ¿verdad? Que tuve yo siempre, después de que leí un libro de Justo González, Mañana, ¿verdad? Que hablaba, ¿verdad? De cómo los migrantes vivían, ¿verdad? Y cómo defendían su fe. Eh, yo le decía al Señor, yo quiero trabajar con mujeres latinas, Señor. Pero mire, yo vivo en Puerto Rico. Lo menos que yo me esperaba era que la pandemia iba a llegar. Y llegó un momento, ¿verdad?, de seguir los espacios de formación, así que el seminario Fuller abrió un diplomado del liderazgo de la mujer integral latina y allá nos montamos, sacrificamos los sábados, terminamos el diplomado, pero ahí automáticamente me ofrecieron para ser facilitadora y he trabajado, ya se fue el grupo, se termina, ahora termina, he acompañado a hermanas de diferentes países, Venezuela, Colombia, Perú. ¿Cómo yo me iba a imaginar que desde Puerto Rico, desde el lugar donde yo estoy, podía compartir con hermanas de diferentes espacios, como otros espacios en los cuales participó Cristina para hablar y hilvanar relaciones y reaprender? Porque yo recuerdo cuando Jenny habló de Achayala, yo no tenía la más mínima idea de lo que ella estaba diciendo. Yo tuve que preguntarle a ella, ¿sabe? Y ella lo sabe, en el seminario cuando me tocó, ¿verdad? Trabajar el tema, como Jenny me apoyó explicándome, ten cuidado, Olga, con quien tú lees, porque no necesariamente las personas están respondiendo, aunque sean latinoamericanas, en este caso era una persona de México, pero no necesariamente va a entender lo que es Yala con todo lo que conlleva. Así que esto me ha permitido a mí, en toda esta experiencia, pues el hilvanar, tejer relaciones, saber que desde los diferentes espacios hay mujeres maravillosas, poderosas, tanto que aprender de una como de la otra. Cómo me potencia una, cómo yo puedo potenciar a otra. Y es ahí que entonces el Señor me llevó
Y dice, ¿va a seguir estudiando? Pues mire, yo trabajo en una universidad, la vida de nosotros es estudiar. O sea, yo he seguido, pero yo estoy ahora, pero esto lo estoy disfrutando porque es de servicio para ya ir terminando. Entré, después que Bill de Samuel pagan una promoción del seminario Fuller, entré a un doctorado en ministerio, pero mire por qué entré, porque el corte que yo acepté es una pastoral transformadora para el siglo XXI con énfasis en Latinoamérica. Por lo tanto, estamos, mi profesor que nos ha acompañado en este tiempo, García Johnson, estamos trabajando, dando lecturas maravillosas de grandes teólogos y teólogas latinoamericanas, entrando en otra dimensión de entendimiento, de tener vínculos de corazón a corazón y de poder entonces unirme, ¿verdad?, a un proceso donde hemos seguir fortaleciendo lo que es el servicio, pero el conocimiento, cómo lo podemos también dar a otros, potenciando a otros, que ese es el compromiso que tenemos. Y termino diciendo un pasaje bíblico de Isaías 43:19. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y esto es lo que sostiene mi fe, que está en transición, porque esto es una fe que busca entendimiento, que va a cuestionar muchas cosas, que está rompiendo muchos prejuicios, paradigmas, esquemas, que se está dando la oportunidad de escuchar, una escucha activa y reconocer que Dios ha creado nuevas sendas en mi camino, donde me estoy encontrando con otras hermanas en el camino y donde podemos crear espacios de capacitación, donde los cuerpos y las voces que luchan por un mundo más justo, más digno, más humano, nos encontramos como en un espacio como este para seguir adelantando el llamado. Y no importa dónde nosotros nos encontremos, yo lo voy a hacer desde un espacio, pero la colaboración, el conocimiento de unas y de otras es lo que va a transformar la realidad en que vivimos. Siempre respetando, afirmando a la otra hermana, compañera del camino, y reconociendo que siempre hay espacio para nosotros reimaginar, para transformar el mundo que nos han legado. Así que ese ha sido básicamente mi espacio.